Hola a todos. Bueno, hoy quería comenzar una pequeña introducción. ¿Por qué digo una introducción? Porque es un tema demasiado largo como para abordarlo en un video. Para que no se vuelva tedioso, lo vamos a hacer en dos o en tres partes. Vamos a hablar sobre el tema del trabajo, que es una de las cosas que frecuentemente me preguntan y que bueno, hasta ahora lo hemos estado postergando para poder contar detalles, ¿no? Hemos pensado que podría llegar a ser una buena idea hacer un vivo, quizás un día sábado, un día domingo. Sería cuestión de ponernos de acuerdo y de esa manera poder responder las preguntas concretamente y mucho más rápido, más práctico, ¿no? Sea para ustedes que para nosotros. Pero básicamente yo voy a arrancar contándoles un poco la situación desde lo macro a lo micro, ¿no? Siempre desde mi punto de vista, con los elementos que tengo. Entonces, lo que quiero decir desde lo macro es que la situación económica ha empeorado, no es ninguna novedad. En el mundo la situación económica se ha complicado. Empezamos con la pandemia, después el tema de la guerra de Ucrania. Son las dos cosas fundamentales que han complicado mucho, pero mucho la economía. Después de la pandemia, con la ayuda económica sosteniendo a las familias que estaban encerradas, ¿qué sucedió? Que la Banca Central Europea tomó bonos del Tesoro italianos y les dio dinero. Este dinero se repartió, pero generó deuda. Entonces hoy la deuda italiana, no por esto, sino que ya vienen muchos años acumulándose, ha superado el 150% del Producto Bruto. Los economistas hablan de que cuando se supera el 100% del Producto Bruto, la economía está en dificultad y se reducen mucho las posibilidades de inversión en las cuestiones básicas como la salud, la educación, la infraestructura. Entonces digamos que desde lo macro la situación económica en Italia está complicada, porque es un país muy endeudado, junto con otros países como España. Es una situación complicada desde el punto de vista de la deuda, desde lo macro. Hoy hemos llegado a una inflación de cerca del 12% anual, estamos cerca del 11,8%. Eso incide directamente en los costos de las empresas, hablando desde lo macro hacia lo micro, y terminan en las familias, en los individuos, ¿no? Según datos oficiales del Instituto Nazionale per la Previdenza Sociale, que se llama INPS, que paragonándolo sería el ANSES en Argentina, dan datos de que 1 sobre 4 italianos tiene un ingreso menor a alrededor de los 800 euros. Los datos son bastante alarmantes, ¿no? También es cierto que la situación económica italiana varía mucho al sur y al norte. En el sur, al ser menos industrializado, los trabajos son menos remunerados. Hay zonas en donde se vive mucho de turismo y sobre todo de agricultura. Estamos hablando de Sicilia, Calabria, del Lacio, que sería de Roma al sur. Estas regiones son regiones que no están industrializadas y que la economía tiene un ingreso per cápita menor. En cuanto al norte, las posibilidades de trabajo son mayores, sobre todo cuando hay una formación, una capacitación. Estamos hablando del Véneto, del Trentino Alto Adige, de la Lombardía, del Piemonte, incluso de la Emilia-Romagna o de la Toscana. No tanto la Liguria, por ejemplo, porque es una zona más turística. Entonces, en estos lugares, quienes tengan capacitación, que se desempeñen en tareas técnicas o ingenieros, ¿no? Tienen más posibilidades.
También hay que aclarar que la situación económica, sobre todo por el aumento del costo de la energía, ha penalizado gravemente incluso a la industria. Porque hablando siempre de datos macro, en Europa el costo energético sobre el total de ingresos o sobre el PBI, antes de la guerra, teniendo el gas ruso a un precio muy bajo, se necesitaba el 2% del Producto Bruto para pagar el costo energético de Europa. Y hoy, con el aumento de los precios de la energía, Europa tiene que desembolsar el 12% de su Producto Bruto para poder mantener en marcha a esa industria. Sobre todo los países que más fueron penalizados en este sentido fueron Alemania, pero toda la industria italiana, francesa igualmente, ¿no? Española, porque el costo de la energía, como ya lo hemos hablado en otro video y ya lo saben, ha aumentado muchísimo. Entonces esto no solamente ha perjudicado la competitividad de las empresas, sino que a nivel micro incide en los costos de las familias. Bueno, como veníamos diciendo, las empresas han perdido competitividad por el aumento de los costos. Y un costo que tienen en Italia, que es bastante alto, es el costo laboral, que ahora no vamos a entrar en los detalles. En una segunda oportunidad vamos a comentar un poco cómo inciden los costos de laboro, del trabajo, en cuanto a la posibilidad que tienen las empresas de contratar. Porque ha surgido para hacer frente a estas dificultades el aumento del trabajo en negro, o incluso hay empresas que les conviene contratar a personas que se hacen lo que acá se llama una partita IVA, que sería como un monotributo en Argentina. Entonces eso hace que aumente la precariedad del trabajo. No es lo mismo tener 50 años, 40, que tener 25. No es lo mismo estar capacitado que hacer un trabajo genérico. No es lo mismo tener la capacidad de, por ejemplo, de manejarse con algún idioma cuando uno llega, que empezar desde cero. Entonces todo eso hace a una diferencia para poder arrancar. Pero me gustaría que lo charláramos en detalle, incluso que viéramos los distintos sectores que tienen más demanda que otros en este momento, de lo que yo conozco particularmente acá en el norte de Italia. Como cosa general, les puedo decir que la gente que llega para hacer sus papeles normalmente consiguen trabajo, muchas veces en negro, porque ya sabemos que con una ricevuta del permiso de soggiorno muchos no te contratan, pero se consiguen trabajos sobre todo digamos precario en el sector de la gastronomía, en los hoteles, pero no son trabajos que prometan una estabilidad, que prometan medianamente una capacidad de poder afrontar compromisos como sería un alquiler con un contrato, porque muchas veces uno cuando llega está pagando de más porque justamente no tiene la garantía ni el contrato laboral, ¿no? Entonces son trabajos más bien precarios, pero no es para todos igual. Como les decía, depende de las capacidades que cada uno tenga. Acá en Torino o en el norte de Italia, quien tiene capacidades como técnico, sobre todo en la mecánica, digamos torneros, fresadores o soldadores, o gente que pueda trabajar con maquinarias para plegar chapas, digamos en el sector metal mecánico, difícilmente tenga dificultades para conseguir trabajo. Incluso a veces no manejando bien el idioma, porque basta que te den una posibilidad de hacer una pieza en un torno, o que te pongan a soldar y que vean que sos capaz, y quizás que el idioma pasa a un segundo plano. Entonces oportunidades hay, no son para todos, y en lo particular puedo decir que las personas con las que he hablado, que han estado acá en Torino y se han ido y pueden hacer
esta comparación de lo que encontraron acá y lo que encontraron en otros lados, reconocen que la precariedad del trabajo o el abuso que a veces se hace de quien todavía no está completamente en regla, es evidente. Es como, digamos, hay una tendencia a negrear mucho más que lo que han visto en otros lados, ¿no? Es más, hace algunas horas estaba hablando con un amigo que está trabajando en Berlín y él nota mucho la diferencia. También a través del tiempo que uno ha estado acá, ha conocido muchas personas que se han ido a otros lugares. Por ejemplo, tengo conocidos también que están en Irlanda o, por ejemplo, en Dinamarca. Y entonces cuando charlamos un poco, me cuentan las diferencias que ven, ¿no? Y si bien es cierto que hay un costo de vida más elevado, los sueldos son más altos y la tendencia a negrear comparado con lo que se vio acá en Torino o lo que ellos vivieron es menor. Hay una tendencia a ser mucho más regulares en cuanto a lo laboral, ¿no? Quise sintetizar el aspecto macro, que no es para nada alentador, y el aspecto micro, sobre todo de esta zona que conozco, y a partir de esto me gustaría que esto diera pie para poder hacer un vivo y que pudiéramos charlar las inquietudes que ustedes tengan concretamente. Bueno, les mando un saludo y nos mantenemos en contacto.